Mis queridos hermanos y amigos de la comunidad Casa de Gracia y a todos quienes de alguna manera escuchan y atienden un poco al mensaje que nuestra comunidad comparte, que tratamos de compartir a través de estos videos. La verdad es que en un momento como esto probablemente muchos de nosotros entramos en cuestionamientos. Probablemente muchos creyentes en un momento como este se preguntarán por qué tenemos que usar mascarillas, desinfectantes, por qué tenemos que protegernos como se protege todo el mundo si nosotros somos hijos de Dios y se supone que Dios debería protegernos, Dios debería eh, salvarnos de estas situaciones. Son generalmente las preguntas que se hacen los creyentes, las personas, cuando se viven momentos como estos, momentos de tragedia, momentos de dolor, momentos tan difíciles como los que está viviendo nuestro país. Pero yo quisiera invitarlos a reflexionar en la palabra del Señor. La verdad es que cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, el apóstol Pablo da una explicación acerca de esto. Él nos dice que en realidad este mundo, esta creación, por causa del pecado, por causa de la caída, ha quedado sujeta a un sinsentido, ha quedado sujeta a una banalidad, ha quedado sujeta a una frustración. El mismo Pablo aquí en el capítulo 8, en los versos 20 y 28 de la carta a los romanos nos dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por causa de su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El apóstol ha estado enfrentando un tema. Los creyentes, los que están en Cristo, no tienen ninguna condenación. Los que trabajan, los que viven, los que se esfuerzan para tratar de vivir una vida consagrada al Señor, los que viven para el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida. Pero el apóstol llega a un momento en su argumento en que tiene que aclarar que en realidad, a pesar de que un creyente esté viviendo para el Espíritu, esté consagrando su vida, esté siguiendo al Señor, esté sirviendo en su iglesia local, a pesar de todo eso, el apóstol dice en el verso 18, al comenzar su nueva unidad, su nuevo párrafo, que el creyente debe tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el apóstol Pablo está tratando de explicar de alguna manera que a pesar de que nosotros seamos creyentes, a pesar de que nosotros sirvamos al Señor, seguimos todavía sujetos a esta transitoriedad de esta vida, de esta creación, y por lo tanto podemos ser alcanzados por el sinsentido de este mundo. Podemos ser alcanzados por la vanidad a la cual esta creación fue sujeta por causa de la esperanza. Entonces, todo creyente debe ser capaz de discernir. Todo creyente debe ser capaz de tener una actitud madura. Todo creyente debe ser capaz de tener la visión adecuada de los tiempos que le toca vivir en esta transitoriedad. Pero también debe tener una visión adecuada, bíblica, acerca de lo que realmente significa su futuro glorioso. Es por esa razón entonces que el apóstol Pablo comienza su unidad aquí en el verso 18 con un verbo, con este verbo presente indicativo, en el cual
está tratando de explicarnos cuál debería ser la actitud, cuál debería ser nuestra forma de discernir estos tiempos difíciles. El apóstol comienza con un verbo que en griego es logizomai. Es un verbo que tiene muchas acepciones y se puede traducir como sacar cuentas, hacer comparación, hacer una reflexión, tener una visión adecuada, hacer un cálculo adecuado acerca de lo que significa la gloria venidera y la vida que le ha tocado vivir aquí. Amados hermanos en el Señor, esta no es la primera vez que los creyentes están enfrentados a sufrimiento. La historia de la vida de la iglesia es una historia que está marcada por el sufrimiento, por la adversidad, por el martirio. Está marcada por la persecución, está marcada por la muerte, está marcada por el sufrimiento a partir de la propia persona de Jesucristo. La vida del creyente está marcada por la muerte, por el sufrimiento, por la adversidad. Por eso entonces es que el apóstol Pablo nos invita a tener una reflexión adecuada. Logizomai, tengo por cierto, calculo, mido, en un ejercicio intelectual, en un ejercicio mental, no en un ejercicio emocional. No se trata de una emocionalidad, no se trata de que esta fe es una fe que me va a servir para protegerme de los males, de los problemas económicos de la nación, de los problemas económicos mundiales, de las pestes, del coronavirus. No se trata de una fe que me hace inmune a los sufrimientos de este mundo. Ya Pablo lo ha dicho, este mundo ha sido sujeto a un sinsentido, a una frustración por causa de la esperanza. Entonces esta fe debe ser una fe calculada, una fe razonada, una fe que nace en la mente y el corazón de hombres y mujeres que cuando miran a la palabra de Dios, que cuando miran a esas promesas gloriosas de Dios, son capaces de logizomai, de calcular, de reflexionar, de considerar que la gloria venidera no tiene comparación alguna con los sufrimientos que un creyente pueda vivir en esta creación, en esta transitoriedad de la vida. Entonces, podríamos decir que la fe, esta fe pensada, razonada, esta fe que está sustentada en la palabra de Dios, no en las emociones, nos invita a calcular, a mirar. Es como ponerse unos lentes llamados fe, lentes que nos permiten mirar hacia atrás, hacia el pasado, y ver la obra de Dios en nuestra vida. Pero también nos invitan a mirar hacia el futuro, hacia ese momento glorioso en que ha de manifestarse Jesucristo, y entonces todo sufrimiento va a pasar, y entonces todas nuestras lágrimas serán enjugadas, entonces todo lo que nos ha afligido en la transitoriedad de la vida dejará de ser, porque lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal de inmortalidad. Es por eso entonces que Juan, escribiendo su Apocalipsis, en una de sus visiones, se encuentra con una multitud de hombres y mujeres de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación que proclaman que Jesucristo es digno, que Jesucristo es glorioso, porque Él ha traído la salvación de su pueblo que estaba pasando por sufrimientos. Amado hermano y hermana en el Señor, no dé lugar a la elucubración, no dé lugar a la fantasía, no dé lugar en su mente ni en su corazón a esa fe que nace de la emocionalidad de las personas. La verdadera fe
nace de la comprensión adecuada de la palabra de Dios. Y es esta palabra de Dios la que nos invita no a sentirnos inmunes, no a sentirnos superiores a la transitoriedad de la vida, no a sentirnos superiores a lo que está ocurriendo, sino que a tomar una actitud humilde en la que calculamos entre nuestro sufrimiento transitorio y pasajero con la gloria venidera que es eterna, que es poderosa, que es grandiosa, que será para siempre en nuestra vida. Mis queridos hermanos de Comunidad Casa de Gracia y mis amigos que van a tener la oportunidad de escuchar este mensaje, los invito a estirarse en la punta de sus pies, como tratando de mirar por encima de los escombros que deja el sufrimiento, por encima de los escombros que deja la tragedia, por encima de los escombros que deja la catástrofe. Y ser capaces de alzar nuestra mirada por encima de las vicisitudes y poder ver allá en ese horizonte lejano la gloria de Jesucristo viniendo por nosotros, viniendo para tomarnos y llevarnos a vivir con Él por toda una eternidad gloriosa. Yo sé que momentos como estos pueden afligirnos. Yo sé que momentos como estos pueden afectarnos. Y probablemente tengamos que escuchar la noticia de que alguno de nuestros hermanos está pasando por adversidad y sufrimiento, cualquiera sea la razón. Pero tengo por cierto, logizomai, calculo, reflexiono, aprecio, saco cuentas y llego a la conclusión de que cualquier sufrimiento de esta vida es nada comparado con esa gloria preciosa que en nosotros un día ha de manifestarse. Los dejo invitados para que podamos seguir reflexionando en la palabra del Señor en otra oportunidad. Estaré preocupado por sus vidas, estaré orando, estaré estudiando la palabra para volver a compartir con ustedes una palabra que nos dé ánimo, que nos ayude a continuar pese a cualquier circunstancia. Que el Señor les bendiga. Desde aquí les mando un abrazo fraterno, cariñoso y les animo a estar firmes en el Señor. Que el Señor les bendiga.